Un saludo a los estudiantes. Les habla el profesor Nauti González. En este caso, en la presente clase, vamos a trabajar con funciones a trozos y operaciones con funciones. Todo esto corresponde a la unidad 1 de cálculo 1. Nos vamos a guiar por la presente guía, que es la guía de la profesora Carolina Cárdenas. En clases anteriores hemos trabajado con funciones, cómo calcular el dominio de una función, rango de una función. Lo hemos hecho de forma analítica y también lo hemos realizado el estudio gráfico para calcular el dominio y rango de una función. En la presente clase haremos un breve repaso de cómo calcular el rango de una función de forma analítica, es decir, utilizando operaciones matemáticas. Comenzamos con un ejemplo, primer ejemplo, rango de una función, primero definiendo lo que es el rango. Recordemos que el rango es un conjunto formado por todas las imágenes de la función, ¿sí? En este caso, bueno, es el conjunto formado por todos f de x en r, es decir, todos los valores por valores reales, de tal manera que existe un x en el dominio de f, donde f de x se expresa como y. En otras palabras, el conjunto formado por todos los elementos del codominio, de tal manera que existe un elemento en el dominio de la función que se relaciona con ese elemento x, se relaciona con el elemento y a través de la regla f. Entonces vamos a encontrar el rango de las siguientes funciones. La primera función es la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Para calcular el rango de esa función de forma analítica debemos escribir la definición de rango. La definición de rango que es esta que tenemos acá. La escribimos. Entonces, bueno, el rango de f es el conjunto formado por todos los f de x en r, de tal forma que existe un x en el dominio de f, donde y vale o igual con f de x. F de x en este caso, en este caso es la raíz de x menos 2. Para calcular el rango, bueno, hay un procedimiento. El primer paso es escribir f de x igual a y, o y igual a f de x. En este paso de acá, y igual, y este es f de x. El segundo paso es despejar a la variable independiente x en términos de la variable dependiente y. Lo hacemos de esta forma. Dice que ya al igualar y igual a f de x, podemos despejar a x. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad y obtenemos que y cuadrado va a ser igual al cuadrado de la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces, fíjense que aquí tenemos una condición, que y es mayor o igual que 0. Eso es debido, fíjense que x menos 2, para que esta expresión sea, para que y sea un número real, este valor debe ser un número real. Y para que este valor sea un número real, entonces x menos 2 debe ser mayor o igual que 0. De modo que cuando le demos a y al cuadrado, tenemos que y al cuadrado es mayor o igual que 0, de modo que y es mayor o igual que 0. Despejamos a x. Fíjense que en este caso despejamos a x, continuamos con esta condición, que y sea mayor o igual que 0. Despejamos a x, entonces bueno, lo que hacemos para despejar a x es sumar el opuesto aditivo de menos 2, que en este caso es 2 en ambos lados de la igualdad, en ambos miembros de la igualdad. Entonces bueno, aquí nos queda como y cuadrado más 2 y tenemos la condición de que y es mayor o igual que 0. Observamos el dominio de esta nueva función, en este caso es esta, y vemos que para que x sea un número real, y puede tomar cualquier valor real. Entonces el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Y fíjense, y mayor o igual que 0 significa, bueno, que y pertenece al intervalo cerrado 0 infinito. Entonces se escribe de esta forma. ¿Cuál es el dominio de esta función? Son todos los números reales. Y son todos los valores y, tal que y es un número real, es decir, que y pertenece a r,
y y es mayor o igual que 0. Hacemos la intersección de estos dos conjuntos. Fíjense que este conjunto es el conjunto de los números reales y lo intersectamos con el conjunto 0 infinito, y obtenemos, cuando lo intersectemos, cuando ustedes lo hagan de forma gráfica, van a obtener que el resultado es el conjunto más pequeño, y eso es una propiedad de conjuntos, de tal forma de que el rango de f es el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito abierto. Ese es el ejemplo número 1. Hemos tratado este tipo de ejemplos en clase. Continuamos con el ejemplo número 2. Nuestra función es f de x igual a 1 sobre 4 menos la raíz cuadrada de x menos 2. En este caso, al igual que en el caso anterior, queremos hallar el rango de la función f. Para hallar el rango de la función f, utilizamos la definición de rango. En este caso, bueno, el rango de f es el conjunto de todos los f de x en R, de tal manera que existe un x en el dominio de la función, de tal forma de que y es f de x. Esta expresión es f de x. Hacemos el mismo procedimiento, escribimos y igual a f de x. En este caso f de x es 1 sobre 4 menos la raíz cuadrada de x menos 2. Luego despejamos en el segundo paso a la variable independiente, en este caso es x, en términos de y. Bueno, para hacer el despeje necesitamos despejar a la x. Bueno, se encuentra en el denominador. Entonces, bueno, para despejarla multiplicamos por el inverso multiplicativo de y el inverso multiplicativo de 4 menos la raíz de x menos 2, y obtenemos esta expresión. ¿Sí? Obtenemos que 4 menos la raíz cuadrada de x menos 2 igual a 1 sobre y. Queremos despejar el valor de x. Entonces, bueno, sumamos el inverso, agregamos o sumamos en ambos lados de la igualdad el opuesto aditivo de 1 sobre y el opuesto aditivo de menos la raíz cuadrada de x menos 2, y tenemos esta expresión que está acá. Entonces, bueno, para despejar a x es necesario elevar este miembro al cuadrado, ambos miembros al cuadrado, para en este caso simplificar y simplificar la raíz cuadrada utilizando propiedades de potencia. Entonces obtenemos esto, si le damos esto al cuadrado, obtenemos esta expresión, de tal forma que, bueno, cuando hagamos la propiedad de potencia nos va a quedar que este valor, esta expresión, es igual a x menos 2. Pero recordemos que para que este valor sea un número real, entonces x menos 2 debe ser mayor o igual que 0, de tal forma de que 4 menos 1 sobre y también debe ser mayor o igual que 0. Nos da la condición. Entonces, bueno, acá simplemente vamos a despejar a x en términos de y. Para ello, en este caso, sumamos el inverso aditivo, el opuesto aditivo, en este caso es menos 2, que es 2 en ambos lados de la igualdad. Y aquí, bueno, resolvemos para hacer la comparación con 0 y obtener una inecuación que, bueno, nos permita tener una solución de la misma. Lo hacemos, aquí despejamos a x, y bueno, aquí tenemos la expresión de la inecuación. Debemos hallar la solución de esta inecuación, la solución de esta inecuación, y bueno, la podemos resolver utilizando el método de Stur, que ya vamos a estudiar en clase, o el método de barras. Debemos hallar el conjunto de solución intersectado con el conjunto de solución de esta expresión, es decir, el dominio de esta función que está acá, la que está expresada en términos de y, debemos hallar su dominio. En este caso, bueno, el dominio de esta función son todos los y en R, de tal forma de que y sea distinto de 0. Esta expresión es válida para cualquier y, excepto en y igual a 0. Eso, bueno, lo resolvemos. Esto queda como ejercicio a resolver esta inecuación. Pero fíjense que para resolverla no es difícil, porque ya en el numerador obtenemos una raíz y en el denominador podemos obtener la otra raíz. Cuando igualamos a 0, entonces resulta que y vale un cuarto y que y vale 0. Entonces tienes dos raíces, estudias el signo en cada subintervalo determinado por esas raíces y obtienes esta solución. Luego escribimos, podemos graficarlo, identificarlo de forma gráfica.
este intervalo, que son todos los reales excepto el 0, y este intervalo, que es un intervalo de menos infinito 0 unido con un cuarto 0, y obtenemos esta solución, ¿verdad? El conjunto de y perteneciente a menos infinito 0 unido con un cuarto infinito. Quiere decir que ya aquí estamos quitando el 0, y bueno, el 0 acá en este intervalo no pertenece a la solución. Entonces, bueno, de esta forma obtenemos que el rango es este conjunto que está acá. El dominio quedó como ejercicio, que es este dominio de el dominio de esta función. Calcular el dominio de esta función. Pero para qué valores de x esta regla tiene sentido en los números reales. Será como ejercicio que ustedes lo resuelvan. Entonces, bueno, continuamos con las funciones a trozo. Las funciones seccionalmente definidas a trozo se definen mediante diferentes fórmulas en distintos tramos de sus dominios. Es decir, es una función que muchos la llaman ramificadas. Un ejemplo de ellas son las siguientes: f de x igual, ¿verdad?, 2x más 1 si x es menor o igual que 0, o x cuadrado si x es mayor que 0. Fíjense que ya con lo que hemos estudiado hasta el momento podemos identificar el valor de esta expresión. Fíjense que gráficamente esta expresión representa una recta, pero para valores menores o iguales que 0 define una recta. Y esta que está acá es una parábola, la cual abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Y bueno, eso ocurre si x es mayor que 0. Podemos escribir una parábola para valores mayores o iguales que 0. Entonces fíjense que para determinar el dominio de este, basta con unir los intervalos generados, este intervalo que está acá, generados por cada condición de cada rama o trozo. Es decir, basta con unir los intervalos generados por cada condición. ¿Cuáles son los intervalos generados por cada condición? Esta es la condición. Estas son las condiciones que están aquí. Fíjense que la condición es comienzan con sí, ¿verdad? Sí y entonces. Una condición: si esto ocurre, entonces ocurre aquello. Entonces, fíjense que en este caso, si x es menor que 0, nos está diciendo que esto representa el intervalo menos infinito 0 cerrado. Entonces la condición de que si x es mayor que 0 nos indica que representa el intervalo abierto en 0 hasta infinito. Entonces cuando unamos esos dos intervalos, tenemos el dominio de la función definida a trozos, en este caso el radar. Entonces esto es lo que les estaba comentando: aquí es mayor que 0, entonces aquí pertenece al intervalo menos infinito 0. ¿Verdad? Que es el primer caso, unido con el segundo caso, que es los valores que son mayores que 0. Entonces, bueno, como aquí se incluyó el 0, ¿verdad?, aquí no estaba incluido, entonces los valores pertenecen al intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, es decir, el conjunto de los números reales. Para graficar, como les mencioné, consideramos cada rama de la función. Entonces, bueno, la rama 1, note que representa una recta con pendiente 2, por lo tanto esa ya tiene pendiente positiva. Entonces esa recta es una recta que es creciente, pero está definida en el intervalo menos infinito 0. Recuerden que esta recta es la representación de una ecuación y la llamamos en este caso la punto de intersección. Entonces en la rama 1, para x menor que 0, consideramos esta expresión. Entonces nuestra función es 2x más 1. ¿Sí? Entonces, claro, como lo indicamos en clases anteriores, pues será un polinomio de grado 1. Su gráfica es una recta creciente, ¿verdad? Solamente vamos a dibujar la semi-recta hasta el punto 0, f de 0, claro, porque allí está definida desde 0 hasta este punto, hasta el punto 0, f de 0, desde menos infinito hasta 0, f de 0, ¿no? Entonces, f de 0, ¿quién es? F de 0 es 1. Cuando hablamos acá de 0, pues por 0, 0 más 1, 1. Entonces, obtenemos el valor de 1, el punto 0,1. Para la rama 2, para x mayor que 0,
Muy bien, entonces bueno, la rama 2, para x mayor que 0, para la condición de que x es mayor que 0, esta condición que tenemos acá, nuestra función f de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces bueno, recordamos que y igual a x cuadrado es una parábola de vértice en el origen, ¿verdad? Ya es una parábola que es cóncava hacia arriba, a ver hacia arriba, entonces porque en este caso a vale 1, y es mayor que 0. Entonces bueno, solamente vamos a dibujar la parte derecha correspondiente a la parábola para valores mayores que 0, que son mayores que 0. No debemos incluir el valor 0. Entonces bueno, en este caso la gráfica nos queda de esta forma. 2x menos 1, ¿verdad? Si x es menor o igual que 0, es decir, para todos los valores que son menores o iguales que 0. Entonces representa una recta con pendiente 2. Y bueno, intersecta la intersección de esta gráfica con el eje Y aquí en el punto y igual 1. Y bueno, esta es la parte de la parábola de la condición de que para valores mayores que 0, fíjense que son mayores que 0, no se considera el valor x igual a 0 por la condición. Entonces representa la parte derecha de la parábola, entonces este representaría el gráfico de la función. Entonces, el dominio de la función, ¿verdad? Son todos los valores que toman la variable independiente, que en este caso son todos los números reales. Y el rango, como ya lo hemos visto gráficamente, entonces en la gráfica observamos al eje Y los valores que asume la función allí. Entonces en este caso sería desde menos infinito hasta 1, ¿sí? Unido, en este caso, son los valores que van de 0 abierto hasta infinito. Esto nos representaría el rango, ¿verdad? Que en este caso es el conjunto de los números reales, de infinito hasta 1, unido con 0 a infinito. O sea, cuando lo representemos gráficamente, obtenemos que es el conjunto de los números reales. Una función importante es la función valor absoluto. La función valor absoluto, nosotros hemos visto hasta el momento lo que son funciones, por ejemplo, funciones ramificadas. Entonces, en este caso, la función valor absoluto también se define como una función ramificada. Nosotros hemos trabajado con parte de las propiedades del valor absoluto. En este caso, por ejemplo, el valor absoluto de A es igual a A, si solamente si A es un número positivo, y es menos A, si A es un número negativo. Entonces, bueno, ¿cómo se define la función valor absoluto? La función valor absoluto se define de esta forma: f de x igual, entre barras colocamos el valor de x, ¿verdad? Se define de la siguiente manera. Como esta se define a trozos. Fíjense, es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, bueno, gráficamente podemos observar que la condición de que x es mayor o igual que 0, obtenemos que f de x igual a x, es una recta. Es un polinomio de grado 1, por lo tanto, su representación gráfica es una recta con pendiente positivo, ¿verdad? Entonces sería esta recta que tenemos acá, pendiente positivo, de 0 a infinito. Entonces la otra es la otra representación, ¿verdad? La otra condición es que si x es menor que 0, entonces nuestra función es f de x igual a menos x, es decir, es un polinomio también de grado 1, la cual representa una recta con pendiente negativo. En este caso sería esta recta que tenemos acá. Entonces gráficamente podemos ver que el dominio de esta función básicamente es el conjunto de todos los números reales. Lo podemos ver de esta manera. Fíjense que este representa el intervalo 0 cerrado en 0 hasta infinito, y este valor desde menos infinito hasta 0, entonces se incluye el valor 0. Entonces, el dominio es la unión de esos dos intervalos y da como resultado el conjunto de los números reales. Para el caso del rango, gráficamente podemos observar que esta función toma valores desde 0 hasta más infinito. Entonces ese es el rango de esa función. Entonces bueno, continuamos con un ejemplo que tiene que ver con valor absoluto, la función valor absoluto. Entonces bueno, graficar la siguiente función indica el dominio y el rango de la misma.
Entonces, bueno, para hallar el dominio de la función utilizamos la definición de funciones definidas a trozo. Entonces, bueno, esta es una función definida a trozo. Entonces, utilizamos la definición de la función valor absoluto. Bueno, por definición de valor absoluto, este de aquí es igual a x cuadrado menos 6x más 8, que es lo que se encuentra entre las la expresión que se encuentra entre las barras de valor absoluto, si esa expresión es mayor o igual que 0. Y la colocamos negativa por la definición de valor absoluto, le colocamos un menos a esa expresión, si la expresión, que es esta, es menor que 0. Entonces, bueno, nosotros debemos expresarla en forma de intervalos para observar el dominio de la misma. Entonces, bueno, para ello, expresarlo en forma de intervalos, necesitamos, en este caso, factorizar esta expresión. Lo podemos hacer por tanteo. Buscamos dos números que multiplicados nos den 8 y sumados nos den menos 6. ¿Cuáles son esos números? Los son menos 2 y menos 4. Cuando lo multiplicamos nos da 8 y cuando lo sumamos nos da como resultado menos 6. Entonces lo expresamos de esta forma. Entonces obtenemos una inecuación en la condición y la misma inecuación en la otra condición. Entonces, bueno, basta con resolver esta inecuación que tenemos aquí. Resolvemos la desigualdad, ¿verdad? Lo podemos hacer por el método barra, método de tú, cualquier método que ustedes conozcan. En este caso, por el método de barra. Entonces, bueno, simplemente colocamos las expresiones algebraicas, que en este caso, las involucradas, que son factores, en este caso que son x menos 2, x menos 4, y aquí la expresión resultante, que es x menos 2 por x menos 4. Estudiamos el signo en cada intervalo. Fíjense que las raíces aquí son 4 y 2. 4 y 2. Esta dividen la recta numérica en los intervalos menos infinito 2, 2, 4 y 4 infinito. Entonces, bueno, por ejemplo, en menos infinito 2 podemos considerar el valor 1, x igual a 1. Lo sustituimos acá, entonces tenemos 1 menos 2, 9 menos 1, su signo es negativo y lo coloco acá. En 2, 4 podemos considerar a x igual a 3. Entonces 3 menos 2 igual a 1 es positivo, coloco su signo. En 4 infinito puedo considerar 6. 6 menos 2 es 4, es positivo. Lo mismo hago con esta expresión. Entonces si considero el valor 1, entonces sería 1 menos 4 es menos 3, tiene signo negativo. Aquí consideramos el valor 3. 3 menos 4 es menos 1, negativo. Acá el valor 6. 6 menos 4 es 2, es positivo. Y bueno, en este caso, como observamos el producto de esos signos por la expresión por la cual está determinada, que es x menos 2 por x más 4. Entonces multiplicamos menos por menos, más por menos, menos, más por más, más. Nosotros queremos considerar, en este caso, conocer cuál es la solución. Entonces, bueno, para el primer caso, como la condición es que sea mayor o igual que 0, voy a considerar los valores positivos. En este caso es el intervalo menos infinito 2 y el intervalo 4 infinito. Entonces, la solución es la unión de esos dos intervalos. La unión de estos dos intervalos. Para el caso negativo, para esta expresión, voy a considerar los valores negativos. En este caso, que es el intervalo abierto 2, 4. De tal forma que expresado en forma de intervalo sería esto, y una ecuación sería esta expresión que tenemos acá. Entonces, la solución es la unión, el dominio de esta función es la unión de estos intervalos, que es el menos infinito 2 unido con 4, cerrado en 4 hasta infinito, y el intervalo abierto 2, 4. Por la definición de una función definida a trozo. Unimos este intervalo con este intervalo, nos da esta solución, que en este caso, cuando lo represente gráficamente, van a observar que es el conjunto de los números reales. Ese sería el dominio de la función. Bueno, para realizar la gráfica de la función,
Entonces, bueno, consideramos la rama 1, que son los valores que son menores o iguales que 2, o los valores que son mayores o iguales que 2. Entonces obtenemos esta expresión. Esta expresión representa una parábola, ¿sí? Una parábola, y bueno, debemos de identificar su vértice haciendo el procedimiento que hemos hecho en clase. Completamos cuadrado y obtenemos la expresión de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Que nos describe en este caso una parábola, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que hacemos es escribir f de x igual a y. Agrupamos, completamos cuadrado. Fíjense que en este caso dividimos 6 por entre 2, que nos da 3. Lo elevamos al cuadrado, nos da 9, lo sumamos y lo restamos. Este hecho que está acá es este otro término que teníamos acá. Agrupamos los tres primeros valores, nos dan, resulta ser un trinomio cuadrado perfecto. Empezamos de esa forma y operamos acá. Entonces, bueno, esta expresión es x menos 3 al cuadrado, y menos 9 más 8 es menos 1. Entonces, bueno, como queremos expresarlo como la ecuación de una parábola, entonces nos quedaría que este menos 1 que está sumando acá, restando, le podemos agregar su opuesto aditivo, que sería más 1 en ambos lados de la igualdad, y obtenemos que y más 1 vale esta expresión que tenemos acá, x menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Que es la ecuación que nos representa una parábola y que también nos genera, es una función. Entonces, fíjense que 4p en este caso es 1, es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Y el vértice, recordemos que el vértice es hk, en este caso h es 3 y k es menos 1. Recuerden que la expresión, la ecuación se escribe como y menos k es igual a 4p, que multiplica a x menos h al cuadrado. De tal manera que h vale 3 y k vale menos 1. Se abre hacia arriba, entonces la dibujamos. Entonces la gráfica sería esa que tenemos allí. Entonces fíjense que acá dice 2 puntos adicionales convenientes para graficar la parábola son 2f de 2, un punto, y el punto 4f de 4. ¿Por qué? Fíjense que en este caso de la intersección, son las intersecciones, la intersección con el eje x. Para ello va a estar y igual a 0, somos y igual a 0. Entonces, bueno, le vamos al cuadrado, ambos miembros de la igualdad, entonces x menos 3, no le vamos al cuadrado, sino que en este caso calculamos la raíz cuadrada, ¿no? Como la raíz cuadrada tenemos valor absoluto de x menos 3 nos va a dar 1. Entonces, ya dejamos x y obtenemos que x vale 2 o x igual a 4. ¿No? De esta parábola solo nos quedamos con la parte gráfica que corresponde al intervalo menos infinito 2 y al 4 infinito. Esta parte, es decir, esta parte tenemos aquí. ¿No? Continuamos. Si x está entre 2 y 4, entonces f de x, nuestra función, ¿verdad? Si lo podemos analizar dependiendo de la condición, es esta que está acá. Entonces, esto representa, fíjense, hacemos el mismo procedimiento, completamos cuadrados, ¿verdad? Agrupamos, escribimos la ecuación que describa, ¿verdad? La cual describe una parábola. Fíjense que 4p en este caso es menos 1, negativo, entonces la parábola abre hacia abajo y el vértice en este caso es 3, 1. Entonces, bueno, los puntos convenientes para graficar la parábola son los obtenidos con el eje de corte con el eje X, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Son 2 y 4. Bueno, de esta parábola nos interesan los valores entre 2 y 4, que son estos que están acá, 2 y 4. Entonces, bueno, nos interesa esta expresión de la gráfica, esta parte de la gráfica, y bueno, la otra parte de la gráfica que estaban definidas en el otro intervalo, que sería esta, y obtenemos en este caso la gráfica de la función, ¿verdad? Allí con la gráfica
Ahora continuamos con la parte de operaciones con funciones, empezado de otra forma, escrito de otra forma, operaciones algebraicas con funciones. Bueno, en este caso estas operaciones son la suma, resta, multiplicación y división. Es decir, te das dos funciones f y g. Estos pueden combinarse para formar otros tipos de funciones, por ejemplo la suma f más g, f menos g, f por g y f sobre g, ¿verdad? Entonces, de forma similar a lo que es la suma, resta y multiplicación, división de números reales. De tal forma de que vamos a considerar el álgebra de funciones. Entonces dice así: se dan f y g funciones con dominios a y b respectivamente. Es decir, el dominio de la función f es a, el dominio de la función g es b. Entonces la función f más g, f menos g, f por g y f sobre g se definen como sigue. Es decir, f más g de x es f de x más g de x. Es decir, dado las funciones f y g, podemos crear una nueva función que se va a llamar f más g. Al igual con la diferencia, el producto y la división. Ahora, el dominio de esta función, por ejemplo, en el caso de la suma, el dominio es el dominio de la función a, la función f, intersectado con el dominio de la función g, que en este caso es b. El dominio de la función f es a. Entonces, igual ocurre con la diferencia. Si hacemos la diferencia, f menos g de x es f de x menos g de x. El dominio es el mismo, el dominio es a, que en este caso que es el dominio de la f, intersectado con b, que es el dominio de la función g. El producto también es similar, f por g de x es f de x por g de x. Entonces el dominio es el dominio de f intersectado con el dominio de g. En este caso, cuando nos referimos al cociente, f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. El dominio son todos los x pertenecientes al dominio de f y los x pertenecientes al dominio de g, de tal forma que en este caso g de x sea distinto de 0, para que esté bien definida esta expresión, que cociente tenemos acá. Entonces, bueno, cuando tengamos las funciones f y g con su respectivo dominio, entonces sumar las expresiones, dadas dos funciones, podemos obtener la suma de ellas dos y obtener su respectivo dominio. Vamos a realizar algunos ejemplos. Vamos a suponer que f de x es la raíz cuadrada de x menos 1 y que g de x es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. O sea que nos dice, encuentre la suma, en este caso esta operación f más g, f menos g, f por g y f sobre g. Nos piden hallarlo. Bueno, vamos a hacerlo con su respectivo dominio. Para encontrar estas funciones con su respectivo dominio, procedemos como sigue. La idea es hallar el dominio de la función f, hallar el dominio de la función g, y luego, por ejemplo, para la suma, el dominio de la suma de la función f más g es el dominio de la función f más intersectado con el dominio de la g. Lo mismo ocurre con f por g, f menos g, excepto con f sobre g, que hay que quitarle un valor donde la función del denominador, que se encuentra en el denominador, sea diferente de 0. Entonces, bueno, primero buscamos el dominio de cada una de las funciones involucradas. El dominio de f, recordemos que esta función es una función algebraica que se define a partir de una raíz cuadrada. Entonces su cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Cuando resolvemos esta ecuación, obtenemos que x es mayor o igual que 1, y esto representa el intervalo 1 hasta infinito. En este caso lo escribimos como lo hicimos en clases. El dominio de f es el conjunto de los números reales, de tal forma de que esta expresión sea un número real. Para que sea un número real, debe ocurrir que la cantidad subradical, que en este caso es x menos 1, sea mayor o igual que 0. Resolvemos en la ecuación, obtenemos que x mayor o igual que 1 representa el intervalo 1 infinito. Lo mismo hacemos con la función g. Queremos hallar el dominio de la función g. En este caso, para que la función g tenga sentido, entonces 9 menos x cuadrado debe ser no negativo, ¿verdad? Para que sea un número real, 9 menos x cuadrado debe ser mayor o igual que 0.
Entonces, bueno, en el conjunto de los números reales tal que 9 es mayor o igual que x al cuadrado. Entonces, bueno, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la desigualdad, tú defines al valor absoluto de x y esto es 3. Entonces, bueno, en este caso la solución es el intervalo cerrado, estamos a menos 3, 3, intervalo cerrado menos 3, 3. Podemos hacerlo también de otra forma. Fíjense que nos quedaría, por ejemplo, que x cuadrado sea menor o igual que 9. Lo expresamos como una diferencia de cuadrado, factorizamos y podemos utilizar en este caso el método de Sturm o el método de barras para hallar la solución. Ya lo pueden hacer por allí. Bueno, entonces vamos a hallar la intersección de ambos dominios, el dominio de f intersectado con el dominio de g. El dominio de f es este intervalo, desde 1 cerrado hasta infinito, y el dominio de g es desde menos 3 hasta 3. Entonces, bueno, cuando lo representamos gráficamente podemos observar que nos va a generar este nuevo intervalo, que es el intervalo 1, 3. Intersección de este conjunto con este es exactamente este que tenemos acá, que nos va a servir para definir el dominio de f, el dominio de f más g, de f menos g y de f por g. Ahora, para la álgebra de la función, es decir, para la suma, f más g de x es f de x más g de x por la definición. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es la raíz cuadrada de x menos 1. ¿Y quién es g? La raíz cuadrada de 9 menos x, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la expresión, esta es la suma, f más g. ¿Y su dominio es cuál? Este valor que tengo acá. El dominio es el dominio de f intersectado con el dominio de g, que es precisamente 1, 3. Lo mismo ocurre con f más g. ¿Sí? La operación que estamos haciendo acá, la suma, utilizamos el signo de la suma. Aquí en este caso es la de la resta. Es lo mismo, es el mismo. F por g, tomamos la expresión algebraica de f, la multiplicamos por la expresión algebraica de g, que tenemos. El dominio, por definición, es el dominio de f intersectado con el dominio de g, que es este valor también. Ahora, cuando vamos a la parte de la división, vamos a dividir f sobre g, por definición es f de x sobre g de x, es esta expresión que tenemos acá, y el dominio es el dominio de f intersectado con el dominio de g, excepto para los valores donde la función g es nula, y la función g de x se hace 0 cuando x precisamente es 3. ¿Sí? Entonces debemos quitar el valor 3, el valor 3. En este caso, el resultado o el conjunto de solución, cuando lo graficamos, nos da como resultado el intervalo 1, 3. Bueno, espero hayan entendido la clase. Estaremos trabajando de esta forma. Cualquier duda, ustedes me la pueden hacer ya sea por el grupo o por el aula virtual. Nos vemos entonces en la próxima clase.